Bueno, esperemos porque siempre tengo problemas con esto. Bueno, empezamos. Los compañeros nos van a hablar la clase de hoy de doctrina, es el modelo argentino para el proyecto nacional. Y los compañeros expositores los voy a ir presentando por orden de exposición de ellos. Luciana Hidalgo Bartocci, militante peronista, diseñadora gráfica y coordinadora de cultura política para el Ser Nacional. Ella nos va a dar primero, después va a exponer Diego Cantalupi, que es redactor de cultura política para el Ser Nacional, integrante de los cursos de historia peronista del Centro de Reivindicación Simbológica Peronista y de la Comisión Permanente de Homenaje a los Mártires del 9 de junio de 1956. Y por último, Diego Masieri, abogado, egresado de la UCA, historiador y escritor, autor de Ni yanquis ni marxistas, peronistas, en el 2012. Y María Estela Martínez, Por siempre de Perón, en el 2020. Así que bueno, compañeros, si quieren pueden empezar, pueden comenzar. Bueno, buenas tardes, compañeros. Yo voy a hacer una breve exposición sobre los fundamentos filosóficos en el modelo argentino para el proyecto nacional. Para poder empezar a desarrollar, me gustaría un segundito hablar de esto de la filosofía, ¿no? ¿De qué se ocupa la filosofía? ¿De qué podríamos decir que se ocupa? Y podríamos decir que la filosofía se ocupa de descubrir cómo es el hombre, de qué problemas y dramas tiene. Y si podríamos dar alguna definición de filosofía, podríamos decir que la filosofía es la voluntad irrevocable de llegar a la verdad de las cosas. Me pareció interesante poder hablar de las bases filosóficas en el modelo argentino, porque echar claridad en los conceptos que esbozaba Perón puede traer mayor orientación hacia qué es lo que le pasa al hombre, incluso actual, ¿no? Porque todo lo que plantea Perón en el modelo argentino sigue siendo absolutamente actual. Perón, para poder exponer modelo argentino, parte de la visión creacionista, que es que el hombre es creación de Dios. Cuando parte desde allí, resalta en el hombre las cualidades que compartimos con nuestro creador, que es también, obviamente que en menor medida, la capacidad de creación. Y desde ese lado, él es consciente que plantear un modelo es plantear un sistema artificial. Por lo tanto, a través del desarrollo que hace del modelo argentino, también nos dice que debe ser actualizado a medida que pase el tiempo, pero no actualizado en pos de lo que hoy llamamos modernidad, sino actualizado en lo que significaría la profundidad, de seguir conociendo al hombre, cómo es, qué es lo que necesita, qué es lo que haría, qué es lo que aportaría para su plenitud. Por lo tanto, en el modelo argentino nos habla no solamente del problema ambiental, del trabajo, de la cultura, de la comunicación, bueno, parte siempre desde el hombre, ¿no? Que en un momento nos plantea que hay que devolverle al hombre su valor absoluto. Y me parece que ese es un punto importante, dado que hoy estamos viviendo, y ya en ese momento se vivía, ¿no?, la crisis de valores, pero ya la veía. Ya se la podía palpar. Cuando hablamos de posmodernidad, muchas veces hablamos del relativismo y en el fondo tampoco se entiende cuál es el concepto, ¿no? ¿Qué es lo que nos plantea el relativismo? ¿Qué es en el fondo? Cuando hablamos de lo relativo, es lo que está relacionado con.
cuando Perón dice devolverle al hombre su valor absoluto, nos invita a poner al hombre en su justo lugar en la creación de Dios. Y ahí es a donde de alguna manera se contrapone, no solamente a lo que podríamos llamar posmodernidad hoy, sino al racionalismo, y hay otras tantas corrientes que llevaban al hombre a su alienación, y desde la alienación no podía generarse la comunidad organizada. En el modelo argentino, Perón nos plantea no solo el valor de la comunidad organizada, sino que nos lo plantea a nivel internacional, ¿no? Cómo vamos con el mundo a lograr poder cuidar el planeta, poder trabajar mancomunadamente, y nos habla de la comunidad organizada a escala mundial, nos habla del universalismo, y ahí también nos habla de la diversidad, ¿no? De lo importante de también respetar la particularidad de la persona humana. Habla del sentir del pueblo, y que el sentir del pueblo hay que respetarlo. Difícilmente, si se crea un modelo que se ajuste a la verdad de las cosas, si está ajustado a la verdad de las cosas, a la realidad que vive el pueblo, difícilmente lo excelente. Nadie se iba a resistir a seguir un modelo que de alguna manera nos inspira a realizarnos en una comunidad. Nos dice que un país no se puede realizar en un continente que no se realiza. Por lo tanto, la visión filosófica también la termina llevando a lo metafísico, porque con esto que dice de la alienación, de que es importante de no desarrollar una cultura que aliene al hombre, también nos dice que ese 1% que se ve realizado en lo material, se trabaja en el 99% del interior de cada hombre, cada argentino y cada argentina que colabora. Creo que con esto doy un poco de cuenta de lo que Perón nos brinda en el modelo argentino para poder realizar la comunidad organizada, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Voy a dejar a los compañeros que sigan con la exposición. Bueno, acá estamos compartiendo un poco la misma cámara de Zoom, porque debería bajármelo en el celular, pero bueno, ando con problemas técnicos, así que Luciana me presta su Zoom y arrancamos un cachito. Siguiendo un poco con lo que dice Luciana con lo que respecta al modelo argentino, siempre tanto el modelo argentino como la comunidad organizada tienen como centro al hombre, ¿sí? El hombre es el centro de ese proyecto. Sí, siempre es, no vamos a venir a explicarle de qué se trata el modelo argentino, porque la verdad sería, por lo menos me parece a mí una falta de respeto, pero sí tocar algunos puntos que son interesantes para que aquel que no lo haya leído pueda ir a la fuente, y quien ya lo haya leído, siempre es bueno escuchar a algún compañero que hay algún punto a rescatar y que a veces se nos escapa. Con lo que respecta al modelo, yo lo que interpreto es que Perón lo que intenta en principio es darle una estructura, ¿sí? Estructurar el modelo argentino, y decir, bueno, ¿cómo se aplica a la comunidad organizada? ¿Sí? Tenemos en cuenta de que en general en su época lo que hace es, a partir de la escucha de su pueblo, empieza a darle marco teórico a que no solamente a las demandas, sino hacia dónde el pueblo quiere ir, y cómo estructurar esa comunidad organizada, de qué se trata, cómo llevarla adelante, cómo desarrollarla. Entonces me parece que parte de tres, no sé si decir tres principios, pero hay tres puntos que son importantes. En principio, bueno, libertad, organización y solidaridad social. La solidaridad social tiene que ver como, bueno, porque es el factor aglutinante. Con respecto, digamos, a la libertad es, porque hago en este punto. Yo recuerdo que en algún momento, creo que fue Marta Cascales, había comentado, con esto del fenómeno Milei, etcétera, con el fenómeno de la libertad, que obviamente cuando habla de libertad está hablando de libertad económica o liberalismo económico.
Entonces, ¿cómo abordamos los peronistas la libertad? De la libertad organizada. Por eso me parece importante estos 3 puntos y específicamente lo de libertad y organización. Lo de libertad porque tiene que ver que estamos hablando de una comunidad que no es mecanizada, que está, digamos, por fuera de lo que en su época fueron los totalitarismos, los gobiernos totalitarios, y también está por fuera de lo que tiene que ver, digamos, que no es ni el colectivismo asfixiante, ni tampoco el individualismo deshumanizado. Tiene que ver con la integración. Un hombre, digamos, un ser humano que se integra en una comunidad y se realiza en una comunidad que se realiza. Si eso no se da, estamos al horno. También me parece importante el tema de la organización, porque Perón sostenía en el modelo argentino que la organización también es el método de defensa. ¿Por qué? Porque se tiraniza lo inorgánico, y es imposible tiranizar lo que está organizado. Entonces, por eso hago hincapié en estos 3 puntos, en cómo él desarrolla la comunidad organizada, en cómo él empieza a estructurar eso que nosotros conocemos como modelo argentino. Partiendo también de lo que decía Luciana, digo, el hombre no solamente es principio y fin de la comunidad organizada, sino que a partir de ahí para abajo se empiezan a desarrollar muchos puntos. Bueno, el cuidado del hombre argentino, específicamente con lo que tiene que ver con los valores y principios que lo definen, ¿sí? Obviamente no vamos a tratar a decir de qué se trata el ser nacional, pero bueno, básicamente se trata de la defensa del ser nacional. No solamente tiene que ver con los principios y valores que lo definen, sino también con su pertenencia a esta historia, con la geografía, ¿sí? En donde habita, y todas las costumbres que se van dando alrededor de eso. Eso que a nosotros nos define como argentinos, el modelo argentino en realidad lo que hace, entre otras cosas, es defenderlo. ¿Por qué? Porque es lo que nos define. Perón proyectaba y pensaba que el modelo argentino nos iba a servir a nosotros en una etapa de continentalismo y posterior en una etapa de universalismo, que no tiene nada que ver con la globalización de esta época, que no tiene nada que ver con los internacionalismos de la etapa en donde Perón presenta el modelo argentino, ¿sí? Entonces, es importante también abordar eso, porque después más adelante va a tocar el tema de democracia social, que algunos lo confunden con socialdemocracia, y eso es otra cosa que no tiene nada que ver. Bueno, entonces como nos enfocamos también en la defensa del hombre argentino, o sea, del ser nacional, a su vez, que es lo que define a nuestro pueblo, que es lo que nos define como argentinos ante el mundo, Perón invoca o convoca también al cuidado de la familia, ¿sí? Que es el núcleo primario de esa comunidad organizada, esa célula básica social, ¿sí? Que tiene que ser, según Perón, celosamente resguardada. La defensa, por eso hace también una fuerte defensa del matrimonio, que es el origen, ¿sí? de esa familia, y la constitución que él sostiene que es de carácter trascendente. Explica el general el modelo argentino que las familias son, digamos, el tránsito de lo individual a lo comunitario, por eso es muy importante, ¿sí? Tiene una función social. Ahí nosotros aprendemos a cómo relacionarnos con el resto y a relacionarnos y a cómo servir a la patria. Y es lo que nosotros aprendemos en ese núcleo, que es la base de la comunidad organizada. Por eso explica que también la enseñanza o los valores que se transmiten en las familias son de índole nacional y cristiana, ¿sí? Obviamente que en un momento explica, ahora que lo recuerdo, dice que el hombre es hombre, familia, comunidad, mundo, universo, ¿sí? Que esa es, digamos, la línea que se va siguiendo. Ahora, obviamente que lo que intentan los modelos, digamos, tanto liberal como en su momento lo que fue el modelo soviético, es en principio la separación de la comunidad nacional, la separación de la comunidad nacional con el mundo, la separación de la familia con la comunidad nacional, y el aislamiento del hombre hacia su familia. De esa forma, él lo que dice es que, bueno, de mantenernos separados y aislados es lo que nos convierte en presa de sometimiento. Entonces, obviamente, el cuidado de la familia, a su vez, es un punto primordial para lo que es la construcción de una comunidad nacional.
Entonces, que eso a su vez también lo que hace es preservar nuestra identidad como argentinos en la etapa universalista, ¿sí? Hoy nosotros, por ejemplo, hablamos mucho de la patria grande, de la construcción de un mundo más justo, la estructura que en ese momento explaya Perón sobre el modelo argentino es, en principio, la unidad continental como bloque, y luego la defensa de la tierra como casa común, que eso es algo que ya lo viene tocando Francisco desde Laudato Si. Pero obviamente, en principio, si nosotros no cuidamos a lo que nos define como argentino, difícilmente podamos definirnos ante el mundo quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Entonces, en el cuidado de esta identidad entra el concepto de nacionalismo cultural, que no tiene nada que ver con el folclorismo chabacano, viste que a veces esta cosa de, no, bueno, si no escuchás a Atahualpa Yupanqui, sos un gorila, si no escuchás a fulano, si no escuchás a Mengano. En realidad hay un concepto hermoso que Perón, bueno, en principio define cultura. Cuando uno dice cultura, nacionalismo cultural, ¿qué pensamos como cultura? Bueno, pero lo que piensa es la cultura popular. ¿Qué es eso lo que nos define? Entre otras cosas, ¿no? Es uno de los puntos a resguardar celosamente. Y él no piensa al nacionalismo cultural como un folclorismo así chabacano, porque lo define así, sino como una integración creativa. Es decir, todas las creaciones, sea de donde sea, pero todas las creaciones que salgan del pueblo son parte de nuestra característica como argentinos. Entonces, el nacionalismo cultural en realidad lo que debe hacer es a cuidar un poco eso, y está dentro, obviamente, de los puntos importantes del modelo argentino. Eso es lo que tiene que ver ya con la cultura popular. Después hace una diferenciación con lo que tiene que ver más con la cultura académica, que en realidad Europa está más enquistada en lo que es la cultura académica, y nosotros acá lo que deberíamos hacer Hispanoamérica, entendemos un poco más de cultura popular. Entonces, preservar la cultura popular también es una de las características que hace el cuidado, por decirlo de una manera, de lo que sería nuestra identidad, una parte de nuestra identidad. Para eso también otra cosa que refuerza es la facilitación del hombre, digamos, en todos los ámbitos educativos, ¿sí? Para su formación, para su conocimiento. No son los valores, no solamente en principio se dan en la familia, por eso la defensa del matrimonio, por eso la defensa de la familia, sino también se dan en las escuelas. Entonces la facilitación del ingreso del hombre en todos los ámbitos educativos también aporta a la formación y al conocimiento, ¿sí? Construir, digamos, una intelectualidad también al servicio de la patria. Eso es algo que no voy a decir que es una deuda pendiente, pero sí durante muchos años tuvimos un problema enorme con las universidades, que o estaban en franja morada o estaba a la izquierda. Digo. Entonces, ahí tenemos un conflicto enorme, pero también es una tarea que tenemos que llevar a cabo de acá en adelante, que es uno de los puntos que empieza a pensar el general, a desarrollar, y que tenemos en deuda. El modelo argentino también, como desde el punto de vista político, comienza a edificar lo que es una democracia social, que en realidad ya en la primera etapa del primer gobierno del 46 al 55 ya se venía dando, ¿sí? Algunas metodologías o medidas que se venían desarrollando, pero acá lo que hace Perón, como decíamos, ¿no? Es estructurar esa comunidad organizada, es empezar a darle forma y ponerle nombre a cada cosa. Obviamente, la democracia social es totalmente distinta de lo que es el liberalismo partidista y el corporativismo, ¿sí? Esa diferenciación la hace Perón en el modelo argentino. ¿Por qué? Porque es directa y participativa, ¿sí? El tema es, todas las organizaciones del pueblo participan de esa democracia social, ¿sí? Hacia la realización del bien común. ¿Qué quiere decir? Que obviamente hace lo que el pueblo quiere, se realiza el deseo del pueblo. Ahora, en esta cuestión de la democracia participativa, yo no sé si ustedes se acuerdan, se me viene a la cabeza, en principio la medida que se había tomado en el 51 cuando se promulgó la Constitución de la provincia del Chaco, ¿sí? Que se llamaba en aquel momento
provincia del presidente Perón. Lo que tiene que ver con el Congreso, con el Congreso Nacional, que es donde se votan las leyes, habían dividido el Congreso, una parte los trabajadores, otra parte trabajadores profesionales, otra parte empresario, y la última franja iba destinada a los partidos políticos. Obviamente que el peronismo nunca fue partidista en lo que respecta a la democracia, porque eso es en realidad algo que pertenece a la democracia liberal. Sin embargo, lo que habían hecho con esa constitución era asegurar la participación de todos los sectores de la sociedad en el Congreso y tener por lo menos un debate más amplio, ¿sí? Entonces te encontrabas con que, yo recuerdo, porque hay también, están dando vuelta en internet, unos afiches que dice conserve su carnet sindical, que era un carnet que te daba la CGT, entonces vos con ese carnet podías ir a votar directamente a tu representante, por ejemplo, ¿no? En el caso de los trabajadores no era necesario que sí o sí votaran a un partido político, sino siendo partícipes y formando parte de un sindicato y formando parte de la Confederación General de Trabajo, podían elegir un representante que iba directamente al Congreso. Y así con las otras confederaciones, que la otra era la Confederación General de Trabajo, que era, Confederación General Económica, que era de los empresarios, y la de los profesionales, ¿sí? Además de los partidos políticos. Obviamente, según dicen, eso la verdad habría que comprobarlo con los que saben, aparentemente esa sería la prueba piloto para una reforma de la Constitución del 49. Obviamente no se pudo desarrollar en el medio porque sucede el golpe de Estado en 1955. Entonces creo yo lo que hace Perón es retomar esa idea, que es lo que él llama democracia social, que no tiene nada que ver con la socialdemocracia, que la socialdemocracia es exactamente igual al liberalismo político, nada más que con un poco de derecho a protestar, nada más. Entonces nos encontramos, bueno, con una nueva forma de participación, y algo que para mí me parece muy interesante, en este libro, en el modelo argentino, Perón incita a la formación de un consejo para el proyecto nacional. Desde ahí, ahí es donde se sientan por completo todos los sectores, sindicatos, empresarios, iglesia, ejército, todas las organizaciones libres del pueblo, y todas las ideas que salgan de ahí en más, que se vayan a aplicar a lo largo y a lo ancho de la patria, y van a salir de ese espacio de debate que se llamaba el Consejo para el Proyecto Nacional. Que obviamente se iba a votar en el Congreso, donde obviamente también las organizaciones libres del pueblo iban a tener un representante. ¿Por qué hace esto Perón? Porque obviamente si seguimos con la democracia, digamos, liberal, en donde solamente se vota a los partidos políticos, y donde si vos, como decía el gallego Álvaro, vos votás a alguien que es un apoderado, entonces vos lo votás de acuerdo a la plataforma política, porque estás de acuerdo, porque el tipo dice que va a cumplir tal cosa, no va a cumplir tal otra, cuando asume, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, cuando asume su banca en diputados, o en Senado, o en donde sea, no siempre cumple la plataforma en la que vos lo votaste. Entonces no tenés forma de revocar ese poder que vos le diste. ¿Por qué? Porque obviamente esa persona puede que no venga del sector en donde vos te desarrollás. No tiene por ahí nada que ver ni con el sector empresariado nacional, ni tampoco con los trabajadores, ni tampoco con los trabajadores nacionales, puede que venga otro sector que tenga que ver más con la especulación financiera, entonces vos no podés en ese momento revocar ese poder que le diste. Lo que propone Perón para solucionar ese problema es que no solo en el Congreso Nacional y después con la conformación del Consejo para el Proyecto Nacional, es que todos los sectores tengan su representante, que lo van a representar en la discusión, donde van a salir las ideas y después se va a votar, ¿no? También otro punto importante, y me parece con lo que respecta al modelo argentino, bueno, empieza a esbozar temas que también ya se venían tomando en el primer gobierno peronista, pero que acá se hace fuerte, que es la función social de la propiedad, que es obviamente, bueno, eso es importante, creo que tiene que ver más con una cuestión del proyecto económico, pero es importante volver a tomarlo y volver a empezar a pensar el empresario no solamente como el dueño
del capital, sino en realidad como un administrador. Y de esa forma, obviamente, cumple una función social. Bueno, y lo que respecta a lo político, la proyección del general siempre es, obviamente, con un ideal nacional, sin xenofobia, hacia una actitud continentalista y universalista. Esto, porque hay una cuestión también que tiene que ver con la ideología de los partidos políticos del resto del continente. Nunca hicimos diferencia con respecto a eso, ¿sí? Cada pueblo desarrollará su proceso de liberación con la ideología de vida, y por eso también en el modelo argentino Perón hace la diferencia entre tercera posición y tercer mundo. Porque te puede pasar que tenés otros países en otros continentes con realidades totalmente distintas, en las que vos también, digamos, que no serían parte de una tercera posición, pero sí de un tercer mundo, ¿no? Y está el caso de China, o el caso de Cuba, o el caso de Libia, o el caso de Velasco Alvarado en Perú, digo, que por ahí pueden tener en realidad pueden tener similitudes y diferencias con el peronismo, pero es respetable de cada pueblo que lleva a cabo su propia liberación y su propio proceso. Entonces, nosotros cuando vamos hacia el continentalismo no nos hacemos diferencia, somos respetuosos del proceso de cada pueblo. Después, bueno, qué sé yo, lo que respecta al modelo argentino, me parece que es importante tener en cuenta lo siguiente: en el momento en que se desarrolla, estamos en un contexto de Guerra Fría, donde teníamos liberalismo por un lado, marxismo por el otro, o digamos, capitalismo, Unión Soviética. Lo que es interesante de pensar en el modelo argentino es cómo volver a revitalizarlo, que yo creo que en realidad se revitaliza por sí solo. Digo, siempre que lo pongamos sobre la mesa va a estar en una discusión. Digo, lo importante es que los compañeros vayan hacia la fuente, pero lo importante es cómo interpretar el modelo argentino en una etapa como esta, ¿sí? Una etapa donde ya, después de la caída del muro de Berlín, ya no existe la Unión Soviética, ya hoy el marxismo no sabemos qué es, pero entendemos que en cada uno de las patrias y de los pueblos se está dando la alternancia política, ¿sí? Esta oposición que en realidad no es tan oposición, como en su momento pasaba con el régimen del este y el oeste. Hoy pasa también con los partidos liberales, con la socialdemocracia, que no son tan distintos, pero sin embargo que es una especie de alternancia política como la que se da en Inglaterra con el Partido Laborista y los conservadores, o la que se da en Chile con los conservadores y los socialistas. Entonces hoy quizás nuestra tercera posición va como respuesta, que no tenemos nada que ver ni con ninguna de las dos cosas, porque además obviamente la socialdemocracia es en realidad el elemento donde después de la caída del muro de Berlín, los partidos socialistas de tendencia marxista empiezan a reciclarse ahí. Digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero digo, empiezan a reciclarse ahí. Entonces nosotros, me parece que esta propuesta que hace el modelo Perón con el modelo argentino sigue estando vigente, sigue estando en discusión, pero digo, en discusión en el buen sentido de la palabra, que siempre, por lo menos para nosotros, es el modelo a seguir, con el cual nosotros podemos no solamente idear, sino realizar, donde Perón nos deja una estructura y a su vez nos deja una herencia, me parece a mí importantísimo. Hay otras cuestiones para analizar, por ejemplo, bueno, ¿cómo se realiza? Porque yo te puedo estar explicando 10 horas de qué se trata el modelo, o explicar cuáles son los puntos, o cómo es la estructura. Y bueno, nosotros tenemos del 74 al 76 un gobierno peronista que, digamos, ha aplicado algunas medidas que obviamente están relacionadas directamente con el modelo argentino, pero eso ya no me corresponde, le corresponde al compañero. Así que nada, muchas gracias por invitarnos. Para mí obviamente es un honor, en principio, que nos inviten y compartir el espacio con Luciana, que es mi compañera de militancia y compañera de vida, y un compañero como Diego, que lo admiro mucho, así que le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerles a todos por permitirme, bueno, entrar a sus hogares. Y bueno, la verdad, fantástica la exposición de Lu, de Diego. Yo que soy larguero y tengo ese defecto, digamos, creo que es una síntesis
excelente, no lo hubiera podido hacer así sobre el modelo argentino, ¿no? Se han tocado todos los puntos en cuanto al contenido de una obra tan trascendente. Yo siempre digo respecto al modelo argentino, que si bien es cierto que Perón no deja herederos políticos, porque su único heredero es el pueblo, como él dice, el modelo argentino para el proyecto nacional es la herencia política que nos deja Juan Domingo Perón. Un modelo que fue presentado públicamente, a nivel generalizado, en aquel 1 de mayo, en la apertura de las sesiones ordinarias, las últimas, que dio el general Perón como presidente en vida, en mayo del 74, ¿no? Antes de su paso a la inmortalidad. Y es una herencia política que, como bien dice mi tocayo, prácticamente muy pocos dirigentes la recuerdan, aún de los que se dicen peronistas, ¿no? Que es, salvo alguna frase histórica del tercer peronismo, ¿no? Frases que, bueno, son importantes, pero nomás quedan en el cliché, como por ejemplo que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, etcétera, sin el contenido, digamos, de esta herencia que nos deja Juan Domingo Perón. El modelo argentino surge de las conversaciones entre el general Juan Domingo Perón con su entonces secretario, el coronel Vicente Damasco, y bueno, no es que es una composición hecha solo por Damasco, como se ha dicho, porque desde dentro de las personalidades castrenses existieron militares de renombre y muy leales al tercer peronismo que también integraron esta idea política, como por ejemplo el brigadier Fautario, una excelente personalidad muy leal a Juan Domingo Perón y a la señora de Perón. Esa personalidad que, bueno, después del planteo de Capellini, ¿no? Siempre el nacionalismo católico haciendo de cómplices, por no ser más grosero, ¿no? De los liberales, que Capellini en la Navidad del 75 hace lo mismo que hizo Lonardi en el 55 con Rojas Aramburu. Bueno, Capellini hizo lo mismo respecto con Videla, ¿no? Con aquel famoso planteo de los 90 días, etcétera. Pero Fautario también fue un integrante de esta línea de pensamiento. Dirigentes políticos de renombre intachable, que aún hasta los opositores lamentaron su muerte, como Julio Brunello, por ejemplo. Y volviendo a Damasco, bueno, Damasco empieza su carrera política, él siempre se honró de decir que tenía el sable de promoción firmado por el mismo Perón en el año 47. Tiene un pasado interesante Damasco dentro de la carrera militar. Juan Domingo Perón ha sido un prohombre de esos que creo que no se repiten, o va a ser muy difícil que se repita en la historia de la humanidad, más dentro de nuestra historia vernácula, ¿no? Porque bueno, Perón de por sí, antes de ser el general Perón, tiene una historia militar maravillosa desde todos los puntos de vista, estudiando a su abuelo Tomás Liberato Perón, el primer bioquímico de la República Argentina, incorporando conceptos médicos dentro de la doctrina nacional, los anticuerpos, etcétera, todos los términos médicos. Siempre esa cultura que él intentó interiorizar, de todos esos conocimientos que él se intenta impregnar y que luego aplica, ¿no? Por eso digo, ha sido un prohombre, y no es una cuestión de fanatismo, sino es de admiración, ¿no? A la figura de lo que es este tipo de personalidades. Que Dios quiera que me equivoque, pero creo que son inigualables, ¿no? Y bueno, en este sentido, Vicente Damasco, bueno, en estas conversaciones, mientras estuvo al final de los últimos tiempos de Juan Domingo Perón, aún antes de ser presidente de la Nación, porque como muchos sabemos, esa famosa tesis del enroque con Cámpora en realidad no era una idea original y nunca existió y no tiene rigurosidad histórica, porque Perón quería ser una suerte de pensador influyente para el nuevo bloquismo, mal llamado bloquismo, mala mía, en realidad es el continentalismo, ¿no? Bloquismo, otra cosa más liberal, pero él tenía la idea de volver al país para desarrollar el proyecto sanmartiniano, bolivariano, ¿no? No en el sentido venezolano de ahora, sino en el buen sentido del continentalismo. Y como bien dice Diego, muchas políticas de
de lo que es el modelo argentino para el proyecto nacional se terminan tratando de materializar en el tercer gobierno peronista, sobre todo, bueno, en el de su señora esposa, María Estela Martínez de Perón. Y de hecho, el modelo argentino se cita en distintas políticas públicas específicas. Por ejemplo, una de las políticas que cita al modelo argentino para el proyecto nacional es, por ejemplo, la construcción del altar de la patria. Una idea que tenía y que fascinaba a Perón desde su paso como agregado militar en Italia, por ejemplo, que tiene su altar de la patria, pero acá con la vuelta de rosca que está tratada en el modelo argentino, que es el de la unidad nacional, el de empezar a tener una política de Estado siempre con miras y proyecciones al futuro, ¿no? Y basta de los planes a corto plazo, etc. Y el altar de la patria uno puede decir, bueno, tuvo cantidad de detractores, pero tenía una frase hermosa en el frontispicio, iba a tener, mejor dicho, una frase hermosa en el frontispicio, que yo de memoria tengo solo el final, pero entera es preciosa. El final de la frase decía: hermanados en la gloria, vigilamos los destinos de la patria, que nadie utilice nuestro pasado para desunir a los argentinos. Y entonces en esta obra, que iba a estar erigida sobre el monumento al descamisado, que no se terminó de construir por el golpe de Estado de 1955, el monumento al descamisado iba a estar en Figueroa Alcorta y Tagle, ahí cerca de los terrenos que ahora son de Canal 7 Argentina. Ahí se iba a erigir el altar de la patria. Yo tengo los planos, me los donó que está vivo, el ingeniero Basile, que era el secretario de Obras Públicas de Juan Domingo Perón. A Basile lo traen desde Estados Unidos, se lo lleva Perón a España, porque bueno, es de esos peronistas, como podemos ser muchos, que hacen esas quijotadas. Él había armado una unidad básica peronista en Nueva York y había colocado unas banderas, unas gigantografías de Perón y Evita, nada más que en el Empire State. Y bueno, eso llamó la atención, salió hasta en los diarios de Estados Unidos, y bueno, Perón se lo lleva a España, lo conoce, pero eso es anecdótico. El sentido de trascendencia, digamos, de lo que iba a significar el altar de la patria, habla de la unidad nacional, porque ahí, si bien en el centro iba a estar Eva Perón, iluminada arquitectónicamente por el sol del mediodía de una forma, bueno, vertical, etcétera, más allá de todos esos, no es que iba a estar medio cementerio de la Recoleta, pero iba a estar las distintas facciones a lo largo de la historia, que bueno, desgraciadamente terminan consolidando el divide de Timpera, que nos mantiene paralizados prácticamente desde el nacimiento de nuestra Argentina, ¿no? Y bueno, uno de los detractores en esa época del proyecto del altar de la patria, que fue uno de los últimos decretos que firma Juan Domingo Perón en vida. Uno de los últimos decretos fue la creación de este monumento ahí en Avenida Figueroa Alcorta y Tagle. Uno de los detractores, por ejemplo, fue Carlos Saúl Menem, que en esa época hizo comentarios altisonantes, en Diario Clarín, por ejemplo, en una edición matutina, que él criticaba a la señora de Perón, porque decía: ¿cómo vamos a poner a Eva Perón y a Juan Domingo Perón con Mitre y Sarmiento? Y después fue un presidente que termina imbuido de esas ideas, ¿no? Como bien dijo alguien, muy bien lo dijo, el presidente pudo haber sido Rosas y terminó siendo un Urquiza, ¿no? Y bueno, en esa época fue uno de los principales detractores de este proyecto, que hablaba de la unidad nacional en todo lo simbólico. El altar de la patria, el proyecto arquitectónico, estaba lleno de simbolismo. Y siempre con el espíritu de las pasiones, de calmar las pasiones y de plasmar, de efectivizar ese abrazo no solo de Perón y Balbín, sino de un montón de opositores que oportunamente lo habían combatido a Juan Domingo Perón, y después terminan siendo aliados y grandes amigos, ¿no? Por eso empiezo por lo del altar de la patria, por el sentido. Perón prácticamente en su estadismo vislumbra hasta su propia muerte cuando se despide del pueblo argentino. Es increíble que él a futuro anuncia hasta su propia muerte. Y en aras de eso, ¿no? Él prácticamente como parte de esa herencia pide estar ahí en esa construcción, en ese altar de la patria, que bueno, se había empezado a construir, y después los militares no solo que lo tapan, sino que me enteré hace poco
que los mármoles de Carrara que se trajeron de Italia para erigirlos terminaron en un negociado en distintas partes. La mayoría de esos mármoles ahora están en Santiago del Estero, en algún edificio público del Poder Judicial, pero eso es anecdótico también. Entonces, el sentido de la unidad nacional que pondera Juan Domingo Perón, tanto en el modelo argentino como en su idea de una política futura larga, se plasma en eso. Y eso es lo primero que quiero decir, ¿no? Desde ese punto de vista. Por esas diferencias humanas también que existen en toda organización política, desgraciadamente, el modelo argentino no se efectiviza del todo por algunas, bueno, cuestiones internas también dentro del Poder Ejecutivo, en este caso en manos de la señora María Estela Martínez de Perón, que la señora, bueno, era un gobierno prácticamente de 20 meses de gobierno, con grandes obras, que ahora las vamos a tratar, pero que estaba diezmado por diestros y siniestros, ¿no? En una lucha, una guerra civil, siempre, bueno, a veces propendida por poderes inconfesables, como lo denunció el propio Juan Domingo Perón, y otras veces, bueno, motivada por los intereses de grupos internos. Pero en estos 20 meses de gobierno había un sector de la población que, bueno, decían que mataban por la justicia social en un país que la pobreza osciló en esos 20 meses de gobierno entre el 2,4% y el 4,2%, según los meses, pero no superó eso. Y bueno, respecto de lo que, por ejemplo, decía Luciana o Diego en cuanto a la ponderación que se hace en el modelo argentino a la familia como núcleo político básico, la señora de Perón, por ejemplo, en todos sus discursos, siempre hizo una gran ponderación a lo que es la unidad familiar, hoy que está tan discutido, ¿no? con estas cuestiones de las doctrinas de género y de esto que está dando vueltas. La señora de Perón, siendo mujer en el Año Internacional de la Mujer, hace un discurso fantástico, que seguramente ustedes lo conocen, donde habla de la unidad familiar del hombre, de la mujer, del sentido de la espiritualidad, la trascendencia. Una ponderación a la trascendencia, a la religiosidad, de parte de la señora de Perón, que no se ha repetido en la historia por nadie. Por ejemplo, en el Congreso Eucarístico del año 74, la señora de Perón da un discurso brillante, hermoso, sobre el sentido de la espiritualidad, ¿no? Del rol de los hombres para con Dios. Este año, de hecho, le han hecho un homenaje en Salta a la señora de Perón en recuerdo al Congreso Eucarístico que se celebró en aquella provincia, en el mes de noviembre, para ser exactos. O sea, el sentido de trascendencia estaba en boca de la señora de Perón, no solo en los discursos nacionales, sino hasta en las organizaciones supranacionales, como la OIT o la propia ONU, ¿no? Organización de Naciones Unidas, que iba, bueno, como contraposición de lo políticamente correcto en el mundo, en aquel mundo y en el mundo de hoy, ni les digo, ¿no? Y yo creo que la señora de Perón, como buena alumna del general, además de esposa, de compañera, bueno, esa idea de trascendencia, de espiritualidad, la ha ligado toda su vida, la ha llevado consigo toda su vida hasta el día de hoy. Ella al día de hoy es una persona profundamente religiosa, resguardada en lo vocacional, en la vida monacal, como ella le llama. Siempre leo una carta que tengo específica de ella que a mí me hace acordar a otra carta que Juan Manuel de Rosas, que también sufrió el exilio, le escribe a Josefa Gómez, quien otrora había sido su compañera, después de Encarnación Escurra, que lo tengo por acá, para ver cómo cuando Perón hablaba del hombre nuevo, ese concepto que trata de instalar en toda la mentalidad del peronismo, de esa generación de peronistas, cuando Perón habla del hombre nuevo, y lo describe al hombre nuevo, y lo toca en el modelo argentino, y lo trata de describir, el hombre nuevo del que hablaba Juan Domingo Perón era ese hombre profundamente cristiano y humanista del que hablaba la doctrina, y que, bueno, para 1970 estaba en detrimento. Rosas, el exiliado, le escribía
a Josefa Gómez, algo así como: me siento libre, la justicia de Dios está más allá que la soberbia de los hombres, el hombre verdaderamente libre es aquel que, exento de temores infundados y deseos innecesarios en cualquier país y cualquier condición se halle, está sujeto a los mandatos de Dios, al dictado de su conciencia y a los dictámenes de su sana razón. Muchos años después, en un escrito, la señora de Perón escribe, no sé si conociendo esta carta de rosas a Josefa Gómez, dice: tenemos las gracias de no ser personas vacías por estar llenos de las enseñanzas de nuestro Señor, y sepa que la humana calumnia y detractores no deben sernos nunca hirientes, en tanto es el juicio de Dios el que nos importa en esta hora final. Por lo demás, como decía el general, no podrán hacer verdad una sola de las mentiras que esgriman. Solo con la conciencia tranquila podemos vivir en paz. Prácticamente esto a mí siempre me llamó la atención, primero por dos figuras que están en el exilio y el sentido de la trascendencia que ambas personalidades le dan, ¿no? En distintos siglos. Y en este hombre nuevo yo creo que a nivel personal se plasma o trata de vivir la señora actualmente desde su exilio y también cuando fue presidenta. Pedro Arrigui, que fue ministro de Educación del tercer peronismo, decía que el modelo argentino para el proyecto nacional son las manos alzadas de Perón. Y siempre está escrito en uno de sus discursos de cuando fue ministro. Y miren ustedes, yo creo que hoy en día el modelo argentino para el proyecto nacional está proscrito, porque nadie habla así. Si no fuera, por ejemplo, por este Zoom específico, o en la dirigencia no vemos que toquen algo tanto. La herencia de Perón, no la tocan. Y es significativo, es totalmente significativo, porque fíjense, vayamos a las manos de Perón, que fueron cercenadas en el año 87, que nunca más se tocó el tema, que es un tema tabú, que está paralizado en la justicia, que nadie prácticamente lo reclama. Es algo simbólico lo que pasó con las manos de Perón, que no solo en las manos de lo simbólico, no solo quedó ahí, sino que después, no hace muchos años atrás, a Perón le destruyeron su fémur, que se lo cortaron en 4 trozos, le hicieron desaparecer su clavícula, con esto de buscar ADN por esta fulana que decía ser la hija, esta mitomana Marta Holgado. Es siempre el sentido sacrílego de atacar y necrófilamente y de destruirnos hasta en el sentido, hasta en el sacrilegio de lo más sagrado, que es un cuerpo humano. No solo se lo hicieron a Juan Domingo Perón, se lo hicieron a Eva Duarte con todo lo que pasó antes de su traslado a Milán, en su cuerpo, que es irreproducible todo lo que le han hecho, al hermano de Eva Duarte que le cortan la cabeza, y por ejemplo el capitán Gandhi tomaba vino dentro de ella para torturar a un montón de actrices como Tita Merelo, Fanny Navarro, Suni Moreno. Es ese sentido siempre de lo sacrílego, ¿no? Y Arrigui describió al modelo argentino para el proyecto nacional como las manos alzadas de Perón, manos que hoy no están, y como tampoco está el modelo, no lo vemos, y como nadie prácticamente trata de volver a él, a ese espíritu de unidad nacional. Cuando Diego hablaba de manera perfecta, mi tocayo, del tema de la democracia social, que no es la socialdemocracia, pero la describía, decía, sin abandonar los lineamientos de nuestras banderas: independencia económica, soberanía política y justicia social. Lo dice así en el modelo argentino cuando lo describe. Y no faltó algún que otro que trate de confundir ese concepto. De hecho, han hecho hasta libros confundiendo la democracia social de Perón con la socialdemocracia. Son problemas filosóficos que después tratan de justificar alguna posición de poder de cualquier saltimbanqui. Y como dije, por cuestiones internas durante el gobierno de su esposa, el gobierno, el modelo argentino en sí, no se logra plasmar como algo consolidado por, bueno, distintas cosas que pasaron, no por ella, por supuesto, pero por ejemplo, una cosa fue el coronel Vicente Damasco como secretario general de gobierno y militar, y otra cosa fue después cuando fue ministro del Interior, por ejemplo. Que ahí lo impulsa a Damasco para ocupar ese puesto Robledo, que tenía algunas intenciones no muy santas
que bueno, terminan después pervirtiendo el sentido o la meta que tendría que haber tenido Damasco para continuar con eso. Y así todo, más allá de todas esas diferencias internas, tengo la prueba, de hecho, más allá que me he enterado y lo tengo una prueba reciente, que el candidato de la señora de Perón para octubre de 1976, cuando adelanta las elecciones, aquel 23 de marzo, un día antes del golpe, tema tabú que nadie habla, iba a ser él como candidato a la presidencia, Vicente Damasco, que tuvo algunas actitudes criticables durante su paso en el ministerio, pero no obstante, bueno, la señora entendió que era uno de los motores, que dentro del Partido Justicialista de entonces se oponían o presentaban algún reparo de Damasco como candidato, porque bueno, decían que no juntaba buen caudal de votos por cuestiones proselitísticas, ¿no? Entonces algunos lo querían proponer como vicepresidente, etcétera, pero ese es otro cantar. Los candidatos de la señora para 1983, antes de todo este problema, que existió luego de su proscripción y exilio, eran, por ejemplo, otros dos grandes hombres que fueron José Humberto Martiarena de Jujuy para la vicepresidencia y Lázaro Roca para la vicepresidencia. Pero por eso digo, el tema de la unidad nacional es un tema muy descentrado dentro del modelo argentino para el proyecto nacional. Y desde el punto de vista de los cuadernos programáticos que existen en este modelo, que de hecho al coronel Vicente Damasco, si ustedes buscan, ha sido visitante a su casa hasta que murió acá en Villa Devoto, era el propio Jorge Bergoglio cuando era cardenal primado, por ejemplo, que ha conocido y ha ido a la casa de don Vicente, el coronel. Y miren ustedes cómo un montón de cuestiones que se tocaron en el Laudato Si y prácticamente tienen algún parangón con el modelo argentino. Y en estos cuadernos de soberanía por ejemplo, se toca el tema de la defensa nacional. La última gran escuela de defensa nacional fue la escuela del tercer peronismo. No existió después escuelas de defensa nacional como una idea bueno, como lo planteó Perón, ¿no? Para lo que lo crea. Perón crea las famosas escuelas de defensa nacional, hoy lo convirtieron en una universidad, pero la última gran escuela era una política fantástica, de una escuela talasocrática, es decir, de ya no tomar más a la Argentina como un territorio continental únicamente, sino de tomarlo como, primero, el séptimo país del mundo, que somos en cuanto a cantidad de territorio, pero bicontinental, bioceánico, bicontinental porque el centro no está en Puelches, decían los cuadernos, en Sueltes, La Pampa, sino que está en Ushuaia, como centro neurálgico entre el Polo Sur y La Quiaca. Muchas veces en nuestra cabeza en las escuelas nos ponen que el centro geográfico es Puelches, por ejemplo. Eso está tratado, la última. Y en base a eso existieron cualquier cantidad de políticas en aras de la soberanía y la defensa nacional en el tercer gobierno de la señora de Perón. Por ejemplo, la ley que no venía de ella, sino de antes, de su predecesor, Aulastini, pero que fue prácticamente una imposición de Juan Domingo Perón, la de la reunión de gabinete todos los años en la base Vicecomodoro Marambio. De hecho, se ha plasmado, fue el único país del mundo que hace actos de gobierno, porque no estaba prohibido por el Tratado Antártico, fue la República Argentina. Esos hechos quedaron proscritos, ocultos en la historia. De hecho, Isabel Perón fue la primera mujer que pisa el continente antártico. Después, bueno, ella intenta de vuelta dar una reunión de gabinete para ser leal con esta legislación que lo imponía, y bueno, por cuestiones climáticas no puede aterrizar, pero no obstante ella después la brinda en Río Gallegos, hace su saludo a todos los que custodiaban nuestra soberanía en aquellos territorios por aquellos años, y otros temas ocultos, por ejemplo, de gran importancia, los vuelos transantárticos, los vuelos transcontinentales eran prácticamente de esta época, y tanto Perón como su esposa le dieron gran importancia con los vuelos, los Hércules, los TC-66, por ejemplo, que generaron la preocupación de las grandes multinacionales aéreas de aquella época. Miren hasta dónde llegó este asunto, que acá los buenos para nada, que siempre critican todo, decían que era anticonómico esto y lo otro, y en contraposición las grandes multinacionales manifiestan, bueno, trataron de hacer
cuestiones de censura, protestas, etcétera, pero los vuelos, estudiar el tema este de los vuelos es fantástico, ¿no? En esa época, y es un tema prácticamente totalmente en desconocimiento. Y muchos pueden cuestionar el tema de la señora de Perón, que dicen que ella abandona el modelo argentino por la circunstancia específica, que es para hablar para largo, de lo que es el Rodrigazo, pero por ejemplo nadie menciona que después de Rodrigo, de Celestino Rodrigo, viene un gran peronista que fue Pedro Bonanni, por ejemplo, que redobla la apuesta y él, en otros, basándose también en el modelo argentino para el proyecto nacional y diciendo en el artículo es la herencia política de Juan Domingo Perón, él llama a restablecer, por ejemplo, la asistencia alimentaria dentro de una política similar a lo que era la Fundación de Ayuda Social Eva Perón, o por ejemplo ajustar los salarios más allá de las paritarias en base a la inflación, la nacionalización del comercio exterior y la banca, la plantea Bonanni luego de Rodrigo, la promoción industrial y la nacionalización de las empresas estratégicas, también en una política nacionalista de este ministro, la creación, por ejemplo, del Consejo Nacional de Emergencia Económica, en fin, había toda una política de nacionalización que después muchos de los que se decían propios combatieron, sobre todo el sector de Ítalo Luder, ¿no? Que estaban más imbuidos y en la joda, digamos, de dar el golpe de Estado, o por lo menos ser afín al golpe de Estado, o por lo menos tenía connivencia en esa época con los golpistas. Y después otra de las grandes lealtades de la señora de Perón es no haber contraído un solo empréstito, más allá del que pide Luder, de esos 60 millones de dólares que luego se transforman en 576 millones de dólares, ¿no? Que eran bonos externos a descontarse en el Banco de Inglaterra. Ese fue el primer acto que da Luder cuando fue presidente interino, mientras la señora de Perón estaba recluida en Ascochinga en ese interinato y que todos la querían hacer renunciar. O sea, el sentido de soberanía se marca notoriamente, digamos, en esto. Y por eso, como digo, en cuanto hoy está tan en boga el tema de esta pelea por la doctrina de género, que prácticamente hay un divorcio de masculinidad y feminidad, y la señora de Perón, si uno repasa todos sus discursos, creo que siempre está el sentido de la trascendencia y la religiosidad del cristianismo, el humanismo cristiano, sin vergüenza ni tabúes, y sin importar si era políticamente correcto o no, ya era su convicción, y en todos sus discursos está. Y a mí lo que más me ha impactado de todos los discursos de la señora, quien admiro porque, bueno, todo lo que le han hecho, todo lo que le han dicho, y bueno, nunca ha hecho quejas ni reclamos, es aquel discurso donde ella denuncia que el colonialismo del ciudadano, el sumum del colonialismo iba a estar cuando introduzcan los estupefacientes en las escuelas. Lo invito a leer el discurso de ella cuando promulga la ley de represión al narcotráfico, de allá en 1974, te pone la piel de gallina porque ya augura lo que iba a terminar pasando con las drogas, por ejemplo. Ella dicen drogas que consumen lo que matan a niños y palomas de rebote. Es fantástico eso. Y por eso yo recalco, pongo énfasis en lo que es la unidad nacional como motor, la pacificación nacional que trató de incentivar Juan Domingo Perón a su regreso, con la paradoja de que cuando Perón viene, con este discurso de unidad nacional, los que lo trataban en el 55 de demagogo y todo lo demás, siguen combatiéndolo en el 74, ¿no? Con total hipocresía. Es decir, que cuando Perón depura esos elementos que ellos decían que eran demagógicos, lo siguieron combatiendo igual, salvo honrosas excepciones de personajes que se someten luego que integran el Frejuli y que se mantienen leales, ¿no? Lealtad que algunos llegó hasta el 1 de julio del 74 y luego encima, algunos hipócritamente combatieron a la esposa del general Perón. Y bueno, en cuanto a la obra de gobierno, en esos 20 meses, socavada con 120 atentados por día en toda la República Argentina, un gobierno totalmente, que yo digo que todos dicen que había vacío de poder, pero yo siempre digo que no es que había vacío de poder porque la señora no gobernaba, porque de hecho se levantaba a las 5:30 de la mañana para estar a las 6:30 en la Casa Rosada, y se volvía a las 11 de la noche,
El tema es que gobernaba prácticamente en soledad, si uno se pone a ver. Así siempre va a haber vacío de poder, con un Congreso cerrado por falta de quórum, con saboteos internos, etc. Por último, en plasmar este modelo argentino para el proyecto nacional, podemos hablar en cuanto a la política nacionalizadora, y la nacionalización de la boca de expendio y del petróleo y de los derivados de los hidrocarburos, que fue fantástico y que generó la protesta de Shell en esa época. Como dije, bueno, la política antártica, que fue la última gran política de Estado, que se termina el 24 de marzo de 1976, desgraciadamente. La ruptura unilateral de relaciones exteriores con la Gran Bretaña y la City de Londres por el asunto de la Shackleton. La ley de transferencia de tecnología al exterior, y como dijo Diego, mi tocayo recién, un tema fundamental, el tema de la Constitución, porque Perón habla, no solo en el modelo argentino para el proyecto nacional, sino también en la reunión de gobernadores del año 73, de diciembre del 73, de hoy, 6 de diciembre, mira, un aniversario. Y la reunión de gobernadores, o de la Semana de la Seguridad Social, que también fue el mismo mes, diciembre del 76, Perón hablaba de, bueno, una nueva reforma constitucional, pero él dice, teniendo como espíritu, búsquenlo el discurso, dice, nuestra filosofía de 1949, dice él. Y en base a eso existieron varios proyectos constitucionales en esa época. Algunos hablan de la Constitución justicialista de Frenkel, que en realidad era uno de los proyectos secretos, no el único, que de hecho tiene, si ustedes lo buscan en el boletín oficial, figura como secreto, fue parte del decreto de secreto de Estado, pero Isabel va más allá de eso, porque bueno, con el decreto 620, por ejemplo, del año 76, días antes del golpe, lo que ella dice, las elecciones las adelantamos, pero primero tenemos que dirimir qué constitución está vigente, porque la de 1949, convengamos que muchos de mis colegas los abogados dicen fue derogada. No, ¿qué va a ser derogada la de continuar? No se puede derogar una constitución. Y de hecho hubiera sido más prolijo porque, ilegal y constitucional por supuesto, pero por lo que por lo menos hay un acto administrativo. La constitución del 49 fue abrogada, o sea, se quita de cuajo por una proclama militar, no hubo un acto administrativo ni de Aramburu ni de Rojas. Fue una proclama militar que dice, esto no va más, volvemos a 1898, que era la última reforma de la Constitución de 1853. Entonces se integra en otro proyecto constitucional, que hizo un gran jurista que fue Galiniana, por ejemplo, personajes que quedaron totalmente olvidados en la historia argentina, y que bueno, era un debate totalmente trascendente, porque si la conclusión es que lo que pasó en 1956 era nulo de nulidad absoluta, significa entonces que la constitución vigente de entonces era la del 49. Pero más allá de eso, juristas, por ejemplo, que están vivos, como Julio González, que fue el secretario técnico, legal y técnico de esa época, en esa época era secretario técnico, se decía después, y no, por el 94 se le llamó legal y técnico, él decía, había un gran espíritu por volver a la constitución de 1949, y Diego menciona algo que muy pocos dicen, yo no lo he escuchado a nadie decirlo, salvo a él hoy, el tema de la Constitución del Chaco de 1951 y de La Pampa también, de la provincia de Eva Perón, que tenía un sistema similar, que era como una prueba piloto para el día de mañana, que muchos de los detractores, siempre, con esto quiero terminar para no extenderme, muchos de los detractores terminan diciendo, el proyecto fascista o la Constitución fascista de Perón, pero la Constitución esa del 51, tanto de la provincia Presidente Perón en Chaco, de Eva Perón en La Pampa, no era un proyecto corporativista. Eso es el facilismo de la historia de confundir los términos y las cosas, porque para algunos, por ejemplo, Uriburu era fascista, y nada que ver, y te lo dicen así en los libros de historia, incluso académicos en las universidades, del corporativismo fascista, que el corporativismo de Uriburu, por ejemplo, no tenía nada que ver con lo que pasaba en Italia. Y lo mismo con la Constitución del Chaco del 51. Un sistema totalmente original y sobre todo, eso sí, de democracia social, porque es una cámara que representa a las provincias, como la vienen representando los senadores, y la otra cámara que representa al pueblo de la nación argentina, como lo concibe la doctrina nacional justicialista, que es el pueblo de la nación argentina se constituye por organizaciones libres del pueblo y a la vez por el sujeto principal, que es el trabajador. El elemento clave, el trabajador. El pueblo de la nación argentina era el trabajador agremiado.
y la Constitución del Chaco del 51, si bien fue una prueba piloto, fue totalmente vilipendiada por el liberalismo y por la izquierda también, de entonces, ¿no? Como se le ha tratado de confundir o de denostar diciéndole que era un proyecto fascista, corporativista fascista, cuando en realidad lo han tratado hasta de aristocrático, porque también, por ejemplo, la de La Pampa ponderaba el sentido del gobierno no confundiéndolo con la tecnocracia, sino del gobierno de los mejores en lo que hoy, por ejemplo, sufrimos los gobiernos de mis colegas los abogados. Los abogados parece que tenemos la autoridad para opinar de todo, hasta medicina, y de legislar incluso sobre medicina. Es una barbaridad. Se supone que de cuestiones médicas tienen que estar avesado un médico de fuste o gente que sepa de estos temas. Y hoy es el gobierno prácticamente de los abogados en todo, que están enquistados en el Congreso de la Nación. Y bueno, y por último, el tema también de cuando Perón habla del universalismo en el modelo argentino, así como muchos hablan para tratar de tergiversar que la democracia social es lo mismo que la socialdemocracia, lo cual, como ya Diego lo explicó, es un sinsentido y algo totalmente equivocado y erróneo. El universalismo que propone Juan Domingo Perón, en los 90 decían que era lo mismo que la globalización, y si uno ve cómo describe Perón, describe al universalismo, él se opone al mundialismo, a lo que es la globalización hoy. Perón lo concebía o lo llamaba en esa época como el mundialismo, que decía que trataban con el mundialismo de socavar y menoscabar la soberanía nacional, y eso era lo que Perón no compartía. Cuando él hablaba del universalismo eran de ideas rectoras, de una comunión de ideas rectoras, pero siempre respetando las soberanías nacionales, más en la idea de lo que era en su momento el país, los países no alineados, el tercer mundo, ¿no? Y aquel pacto que es para armar algún día algún estudio específico, ¿no?, de la negociación de Argentina con Libia, el pacto Perón-Gaddafi. Pero bueno, con esto quiero decir, como en cuanto a modelo argentino para el proyecto nacional, si bien no sé... ¿Perdón? De hecho, estaba pensando que Gaddafi fue de los pocos aliados que tuvimos en la Guerra de Malvinas. Exactamente, sí. Bueno, y bueno, cierro con eso, que de los puntitos que quise ponderar es la unidad nacional, la pacificación nacional, que hoy lo tenemos tan convulsionado, desgraciadamente, y bueno, en fin, les agradezco. Muchas gracias, buenísimo. Bueno, sí, ¿te parece que pregunto a los compañeros que se anotan ahí? La Loli dice, les leo, entendiendo que bueno, primero, muchas gracias, buenísimas las exposiciones, todo muy esclarecedor y muy útil. Y acá la Loli pregunta, en base a 3 conceptos de libertad, organización y solidaridad, como ha dicho Diego, ¿qué podemos hacer hoy los peronistas? Hoy, dice, no, en el 23, frente al evidente avance de la agenda globalista que nos tiene cada día más desorganizados, perdiendo libertades y poco solidarios. Bueno, sí, Mercedes, la del 94, no se habló más de la Constitución del 49. Bueno, ¿quieren tocar un poco ese tema, compañeros? De cómo era lo que dijo Loli, ¿no? Claro, digo, un poco el hoy, con eso, concepto de libertad, organización y solidaridad. Bueno, el concepto de libertad peronista no tiene que ver con hacer lo que uno se le cante la gana, obviamente que tiene que ver en el marco de una comunidad. Es verdad que hoy no estamos en una comunidad que se entrelaza desde los principios y valores, por algo nosotros estamos con la premisa de principios y valores, porque es lo que más se ha perdido, pero creo que esto que nos plantea Perón en el modelo argentino, del valor que tiene el ser nacional, nosotros necesitamos dar espacio
para la vida interior. Perón lo que plantea en el modelo argentino es que si nosotros no damos ese espacio para preguntarnos, no vamos a poder hacer que aflore el ser nacional. El sistema puede aportar o no aportar libertad a la comunidad en una porción. El resto de la porción va por cuenta de cada persona, y es ahí a donde nosotros tenemos que trabajar. Si en esa porción que tiene que ver con nuestra soberanía personal nosotros no nos damos el espacio y respetamos las particularidades, y también dialogamos entre nosotros qué es lo que nos encontramos diariamente en la vida cotidiana para poder organizarnos, él lo que habla es de no ahogar, de no someter. Es muy interesante las palabras que utiliza Perón para describir este problema que ya estaba en ese momento y que él lo desarrolla para crear el modelo. Justamente por eso también había problemas con los sistemas. Los sistemas también ahogan a los pueblos. En esa porción en la cual pueden generar soberanía en las personas, no lo generaba. Obviamente que también a través de la burocracia. Me parece que tiene que ver con dar espacio y conceder al encuentro, que en eso también tiene mucho que ver el Papa Francisco en lo que viene predicando día a día, ¿no? El encuentro y el escucharnos, para la posmodernidad todo ya, ahora, y pocas veces eso tiene un norte certero, un camino con sentido. Dar el espacio y dar el tiempo al encuentro, al compartir, a escucharnos, porque el ser nacional no va a poder aflorar si nosotros no creo que son lo que yo interpreto de lo que leí en el modelo argentino. Sí, a mí me parece que hay algo para mencionar con lo que respecta, bueno, a estos tres principios, ¿no? Entonces, en realidad son 3 puntos, que bueno, libertad, organización y solidaridad social. Con lo que respecta a libertad, es cortito. El Papa Francisco, en algún momento, no sé si fue en una entrevista o en un discurso, le preguntan sobre el tema de la libertad, y él dice, ¿qué es la libertad? Dice, la voluntad de hacer el bien. Y partir de ahí, me parece que la cosa puede llegar a cambiar. Digo, hoy nos encontramos con un sistema, por decirlo de una manera, globalizado, que estaba muy atado también a esta forma de vida un poco posmoderna, por las vertientes un poco relativas, no binarias, etcétera, etcétera, pero se ha perdido el eje de la voluntad de hacer el bien, ¿no? Creo que estos 3 puntos están arraigados obviamente de la filosofía cristiana. No nos olvidemos que Perón está, creo que en el modelo argentino nombra también a una de las encíclicas, no es encíclica, es un documento pastoral que se había, que lo habían editado durante el Concilio Vaticano II, ¿no? Que es muy interesante. Entonces, bueno, ya sabemos de dónde más o menos viene cierta parte de la formación de Perón, que tiene, digamos, puntos cristianos, y bueno, el tema de la libertad, de entender a la libertad como la voluntad de hacer el bien, bueno, hay que empezar desde ahí. Extraordinario, extraordinario, la verdad. Bueno, ahí pregunta Martín sobre Mercante, Diego pregunta, él dice que no hay literatura, yo no sé, pero él dice que no hay literatura, no ha encontrado, y como todavía no apareció, acá sonaste, tendrás que hacerlo aparecer. Yo creo que la razón por qué, yo creo que porque el peronismo sigue proscripto, como el 41, como el decreto 4161. Exactamente. Pero con una avivada peor que lo que hizo Rojas, porque antes te prohibían decir Perón y Eva Perón, o cantar la marcha, o símbolos. Ahora hasta el más avesado antiperonista te pone la cara de Perón, nomás para llegar. Yo creo que viene por ahí el asunto. Así como está proscripto Mercante, hay un sinnúmero de peronistas que han sido, no sé si el corazón de Perón, pero alguna parte del cuerpo espiritual de Juan Domingo Perón, que está totalmente olvidado, personalidades. Bueno, hasta no hace mucho tuvimos que padecer que le digan, que denosten a Ramón Carrillo, por ejemplo.
tuvimos hasta eso, una semejante barbaridad, ¿no? Yo creo que es porque está proscrito, eso desde el peronismo está ya proscrito, y por eso yo insisto con lo de las manos, que fue simbólico el corte, no en lo necrófilo del asunto, sino en lo que simbólicamente significa eso. Y no es que uno dice, bueno, como que ya está, ya pasó y es un hecho. Los intereses que hay detrás. Por ejemplo, el corte de las manos de Perón. En el año 2018, el juez Baños, que era el secretario después Farsau, que muere en esas circunstancias raras, que era el que investigó bueno, el cercenamiento de las manos, Baños se lleva 2 cuerpos del expediente, algunos de esos tengo copia, a su casa, lo esconde debajo de un piso parqué falso. 2018, no estoy hablando 90, hace 30 años, qué sé yo, atrás, ahora, y se le meten en la casa estando durmiendo con su esposa y se lo llevan, o sea, grupos de tareas actuales. Y tenemos el gobierno de Estados Unidos, que dijo oficialmente tener información sobre el corte de las manos de Juan Domingo Perón. El juez Baños pide al Estado argentino, bueno, que haga un oficio internacional que releve supuestamente las cuestiones de secreto de Estado, esto, y gobiernos peronistas, que se dijeron peronistas, no obraron en consecuencia, no le permiten a Baños solicitar la información al país que dice tenerla, por ejemplo. Y esto en nombre del peronismo, como tantas cosas, quiero decir, parece que nada tiene que ver con nada. Yo creo que lo del corte de la mano de Perón es simbólico, ¿no? Fue simbólico. Fue simbólico. Por eso digo, cuando Arrighi dice que el modelo argentino era las manos, es eso, por eso no lo tenemos. En lo simbólico. Qué bárbaro, ¿no? Mira, si me permiten, a mí me impactó de una manera muy especial el hecho de que en el año 2005, por primera vez, 50 años después, se habló del bombardeo a la plaza del 16 de junio del 55. Con la característica del momento, porque se le hizo hablar a Estela Carlotto, que ahí con todos los antiperonistas militantes que ella era, ¿no? Vamos a decir la verdad. Pero yo me acuerdo que a mí, yo me he formado con el Colorado Ramos, yo no he nacido con el peronismo. Yo me he formado con Abelardo, pero la verdad es que si tengo algo que agradecerle a Colorado, es como es un tipo que ha tenido tan presente como norte el proyecto nacional, como norte de toda la acción política, así como la divisoria de agua, ¿visto? Esto, ¿es para la patria o no es para la patria? Después estará un poco más así, un poco más asá, los matices, las cosas, ¿no? Pero esa es la divisoria de agua. Y no puede haber pueblo si no hay patria, como no puede haber la patria si no hay pueblo. Así que yo creo que las exposiciones de ustedes han sido extraordinarias. A mí lo de Isabel siempre me resultó tan violento el hecho de que sea la única presidenta constitucional que además ha sido perseguida, torturada, presa durante 5 años, exiliada, y que su recuerdo no esté en la Casa de Gobierno, y que, como dice Diego, han pasado gobiernos peronistas y pseudo peronistas, y más o menos, y no se toca el tema. Así que yo pienso que esto que modestamente estamos haciendo nosotros hoy, de demandarnos en la formación política un abanico de los puntos que son importantes. Ustedes sabrán que nosotros cuando armamos este esquema de formación, modestamente somos un partido que se está formando y somos una agrupación que están haciendo, y que el 16 de diciembre vamos a hacer una celebración ahí en el Vidrio, estamos todos invitados a movilizar, invitados a tener presencia, pero yo me alegro que con las compañeras que armamos el equipo de formación nos propusimos, más o menos, asegurarnos que cada lunes íbamos a tener un lunes, cada tanto íbamos a hablar de economía, porque es importante comprender, porque las cosas tienen que estar funcionando para que vos puedas salir para adelante, que otro día íbamos a hablar de doctrina, porque esto es indispensable, que nosotros nos corramos de lo supuestamente políticamente correcto, que nos corramos de las agendas que nos arman por fuera. Dijimos que íbamos a tocar temas que tienen que ver con la gestión, porque nosotros tenemos que tener la capacidad de juntar lo que es
el pensamiento político, el análisis, la doctrina, con nuestra formación para la acción, porque la acción es lo que nos va a permitir transformar la realidad como un movimiento que somos, y que una cuarta línea iba a ser juntarnos para debatir la actualidad, y ese día juntarnos, tocarnos, vernos, como hicimos el lunes pasado con Guillermo, y en un punto vamos a volver a hacer el lunes que viene, porque en el CEN Guillermo va a presentar una mirada de la situación del momento geopolítico que hoy se vive en el mundo, con la reinstalación del Imperio Británico en la política internacional de una manera que para la Argentina tiene un alto riesgo, ¿no? Entonces yo creo que vamos a mirar qué dicen nuestros compañeros para ver si podemos ir. Claro, si pasa el término que conocí por Abelardo, dice la compañera Mercedes, y María Gabriela dice, cuando se habla de posmodernidad se hace referencia a la modernidad líquida, como habla Bauman, y dice, si la Constitución del 49 no fue derogada, entonces el 53 su reforma no... Es que, has visto que, voy a tocar un tema que no tiene nada que ver, ¿no? Pero has visto que el tribunal ¿cómo se dice? No sé bien la palabra exacta, pero que ha hecho que la Cristina no vaya a juicio en la causa de los hoteles. Es el mismo tribunal que lo condenó a Guillermo, aunque su composición no es perfecta, que él sí la absolvió, pero la absolvió antes de que vaya a juicio, Martín. Dale a la Nati para que pague el taxi. Perdone, pero está llegando a buscarme mi nieta que, bueno, a ver, esto tenés que hacer una ingeniería importante para hacer todo lo que queremos hacer. Gracias, Nati. Ahora en un ratito. Y Guillermo decía, porque le preguntaban qué opinaba del fallo, ¿no? Y entonces Guillermo decía, bueno, es el mismo tribunal que me condenó a mí el que absuelve a Cristina. Y entonces, o es un tribunal que, digamos, que actúa a derecho en ambos casos, el mismo tribunal, o es un tribunal que en ambos casos actúa por el peso del poder. Y el problema que tenemos nosotros, creo yo, es que fue tan tremendo, primero, la dictadura de la mal llamada Libertadora, como la dictadura cívico-militar del 76, pero ya desde antes fue tan tremendo el terror y el no permitirnos ni recordar, ni hablar, ni actuar, que todas estas cosas son como, ¿cómo te diría? Son discusiones de culto, ¿no? Dicen así, ustedes los de la cultura, son de culto, o sea, son de algunos. Se ha privado al pueblo de poder hablar, reflexionar, conocer la historia, discutirla, vivirla diferente. Y se nos ha puesto un cepo en la cabeza para no poder pensar. Entonces la discusión sobre cuál de las constituciones es válida, y depende del poder, mi vida, depende del poder, y por eso tenemos que construir el poder sabiendo dónde estamos parados, recuperando la noción de lo que es el proyecto nacional, que es nuestra única posibilidad. Y por eso nosotros estamos con Guillermo haciendo principio y valor, porque detectamos que esto requiere una conducción política que tenga las herramientas técnicas, las herramientas doctrinarias y sobre todo el corazón y el coraje y la voluntad política para dar esa batalla, en condiciones que en un punto diría son muy adversas por lo que han dicho acá los compañeros, porque con el disfraz de peronismo, amigo del peronismo, pseudo peronismo, se ha ido perdiendo el sentido esencial. Y le digo una sola cosita más. El miércoles pasado nosotros en mi laburo le invitamos a nuestra compañera, la Beatriz Milkin, senadora peronista por Tucumán, que termina su mandato, la invitamos, los que laburamos con ella, a un almuerzo en el Museo Evita, que es muy lindo, ustedes habrán ido al Museo Evita.
Y parte de la cosa de contratar el almuerzo incluía una recorrida. Y varios de los que laboraban con la Betty nunca habían ido al museo. Y teníamos una visita guiada. Bueno, ahí nomás de arranque, cuando nos muestra, dice, y acá van a encontrar las fotos de las esposas de los presidentes, bla, bla, y van a llegar a la imagen, dice, de Evita Montonera. Bueno, cuando vamos llegando ahí, yo ahí nomás dije, no, esta no me la voy a bancar. Le digo, bueno, te imaginarás que Evita Montonera no, le llamarán así, porque Evita lo que era peronista, le digo. No Montonera. Bueno, y así seguimos. En 2 o 3 ocasiones, algunas precisiones que yo me mandé, dije, bueno, acá que la Betty no me puté mucho, y que porque la verdad es que el museo está re lindo, hay muchas cosas muy buenas para recordar, pero el enfoque con el que está hecho es eso que nosotros por ahí diríamos el evitismo no peronista. El convertir a Eva en lo que Eva nunca fue, que es una adversaria o una competidora de Perón. Cuando Perón y Evita fueron los compañeros que en esa simbiosis expresaron lo que acá nosotros decimos, patria y pueblo, pueblo y patria, un proyecto nacional, el bien común, todas las cosas que ustedes han expresado acá, y que nosotros humildemente, desde nuestro movimiento y nuestro partido y nuestra agrupación que estamos poniendo en marcha con mucho esfuerzo, tenemos el desafío de poner en la discusión los temas que no se discuten, de poner en la discusión los temas que tratan de hacer que nos olvidemos. Así que yo creo que el aporte que ustedes han hecho hoy ha sido extraordinario, es muy importante para todos nosotros. Y le vamos a meter pata. Ahora nosotros el lunes vamos a redondear esta primera parte de nuestro ciclo, pero a partir de la primera semana de febrero ya vamos a tener un temario para hacer todos los lunes como nos hemos comprometido, parte por Zoom, porque eso nos permite que vengan los compañeros de distintas provincias, eso está re bueno, y la que hacemos presencial, que sirva para discutir la actualidad, que más que una exposición es una ida y vuelta, y que hacemos que los compañeros de las provincias la puedan seguir por el Zoom. Y ahora nos desafiamos a que salimos a buscar la ficha de adhesión y de afiliación. El 16 de diciembre vamos a presentar la agrupación Principio y Valor y vamos a hacer la despedida del año de este espacio político nuestro, pero por sobre todo nos vamos a apalabrar que vamos a tener la herramienta electoral y que vamos a seguir sin desmayo en esta batalla, que es la batalla para que tengamos las herramientas, no solo para lo electoral, para la disputa política, que recoja la tradición que Perón, Evita y la gestión de Isabel han dejado para los argentinos. ¿Sabe por qué la persiguen a Isabel? Como ha dicho el compañero ahí, cuando te contestó en el chat, por peronista. Por peronista. Así que no sé. Es parte. Ya que nombramos la Constitución del 49, si me permiten, que es algo que me parece que no sé si lo sabemos todos. En el preámbulo de la Constitución del 49, que creo que todos más o menos lo sabemos, Perón agregó un par de cosas. En una parte dice proveer a la defensa común, promover el bienestar general y la cultura nacional, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Ratificando la irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, e invocando la protección de Dios, fuente de la justicia. Creo que, no sé si todos sabemos, pero agregó la cultura y las 3 banderas del peronismo en el preámbulo de la Constitución del 49. Yo agrego una cosa, porque ahí había una pregunta que dice, no sea, se vuelve a la de 1853. Con el Pacto de Olivos pasó algo peor, porque en realidad, no solo es que se vuelve a la 1853, 1860, 1898, sino que se toma como base en el Pacto de Olivos la enmienda, es un concepto medio norteamericano, de la NUCE del 72.
es algo aún peor, porque el espíritu del Pacto de Olivos fue la enmienda de Lanuse. Por eso cuando uno dice que fulano se abraza con Rojas, es que como Rojas no lo va a abrazar, ¿no? Si ya tenía todo el sentido. Y sobre el tema partidocrático en sí, yo creo que hay un error común. Yo soy de Rosario, que ahora, bueno, está cooptado por el narcotráfico. He ido no hace mucho, la verdad me sorprendí, porque creo que es una dimensión que la gente de acá, por lo menos, allá hay un acostumbramiento general a algo que es increíble, que maten a los chicos como en la época de los 70, que de rebote morían por algún balazo, está pasando. Ahora, desde el punto de vista, digamos, del partidocrático en sí, no se puede olvidar que, como decía Perón, incluso hasta en el modelo argentino, los partidos políticos son un medio para, no el fin en sí mismo. Y el liberalismo prácticamente convirtió a lo que era para el peronismo un medio en el fin. Hay muchos prácticamente que hasta el más izarrojista te dice que es del PJ hoy día, ¿no? Y digo que soy de Rosario porque allá fue donde se inventó, en la provincia de Santa Fe, el primer lugar del mundo, cuando Novarecio era socialista y ahora está acá casado haciéndose el que está en contra, porque quién te ha visto, quién te ve. Yo lo conocía de la otra época, de cuando era pibe, que le dejaba mensajes en la radio. Toda una campaña, pero una campaña asquerosa, del tema de la derogación de la ley de lemas, que estaba en Santa Fe. Ese invento de la interna, la primaria, que primero que te sale una cantidad de dinero que pagamos de nuestro bolsillo donde no lo hay, viene de allá, de Santa Fe. Fue una prueba piloto, se deroga la ley de lemas, que era para terminar con los gobiernos que se decían peronistas, también en favor de los socialistas, que después nos trajeron en narcotráfico porque le financian la campaña. El tema es gravísimo, porque no podemos discutir de política si no empezamos a hablar del tema de las internas, donde una interna va a ser abierta. Es una paradoja, una total contradicción, y es prácticamente lo que quería en su momento, no sé, Américo Yoldi, que escribía en esa época de eso. Es inusitado que terminemos haciendo lo que quería Américo Yoldi en nombre del peronismo. La interna abierta es ya el sentido de lo que querían, eso que tampoco eran comunistas, no eran cualquier cosa, ni siquiera era del marxismo bien entendido, Yoldi, pero quiero decir... Norteamérico Yoldi le decía el Colorado. Bueno, pero el tema es que no podemos hablar de política primero si no empezamos a tocar el tema de la interna, que no hay afiliado, que ya se cerraron las unidades básicas. Cuando Isabel armó las mesas de trabajo en un sentido estructural con lo que eran las unidades básicas, tenía todo el sentido de volver. Pasa que después, bueno, con lo del cheque ya terminaron, del cheque, la cruzada de solidaridad, terminaron de pudrir lo que iba a ser la cruzada de solidaridad, en el sentido de volver a la función de ayuda social, humanista y cristiana de la Fundación Eva Perón. Pero si vamos digamos, al estatuto de la cruzada de solidaridad, que después se pudre por lo del famoso cheque que no constituyó delito y que decían que sí, bla, 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 todo tiene que ver con todo hoy día. Hoy no podemos hablar, no va a tener buen fin esta Argentina si prácticamente, hoy ¿qué es la democracia? Prácticamente primero para tener al poder tenés que tener los grandes medios económicos en favor. Tenemos a este idiota, este marmota de Milei, que habla de la casta, la honorabilidad, bla, 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 y fue el único tipo que no presentó la declaración jurada de dónde sacó los bienes, el capital para hacer su actividad proselitista, para alquilar el Luna Park, y después te habla de honestidad y un montón de los otros. Yo doy clases de historia en una escuela sindical, un terciario, de gente humilde, de chicos muy humildes, encima de una escuela sindical, y les puedo asegurar que el 80% están embobados con esta nueva moda de estos manga de estúpidos, ¿no? Que están bancados por el narcotráfico encima, porque bueno, Rosario todos nos conocemos todos, ¿no? Y bueno, yo creo que es un tema también de empezar a debatir el tema partidocrático en sí, y hacer justamente en que se vuelva a las bases de que sea el medio, no el fin. El fin, nuestro fin es el movimiento nacional, recuperar el hombre nuevo. Parece algo astronómico, utópico ya por cómo estamos bombardeados desde todo. Y construir la patria libre, justa y soberana. Eduardo, ¿vos querías decir algo? Así vamos redondeando. Y no es porque Leilén me esté apurando, porque me van. Simplemente. Todos ustedes tienen hambre. ¿Vos querías decir algo, Eduardo? Que veo tu manita así. Simplemente aportar alguna experiencia que tuve en aquellos tiempos difíciles. En octubre del 75, llego a Rosario
y mi viejo me invita para ir a una cena que se hacía en el Jockey Club, de empresarios y otras personalidades destacadas. Muy bien, allá fuimos. Se encontraba entre los presentes, de civil, el general de división Ramón General Díaz Besone, que por entonces era el comandante del segundo cuerpo de ejército, de caballería. Y este dato es importante por lo que siguió. Expresó frente a los que estábamos allí, sin ningún tipo de filtro, que el problema del terrorismo en la Argentina militarmente estaba superado, pero que ahora venía una nueva etapa y que era necesario que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la patria para poder exterminar al peronismo. Así lo dijo. Y aún hoy recuerdo cuando yo estaba sentado a la derecha de mi viejo, que me agarró el brazo mío, el brazo izquierdo, y me lo apretó tan fuerte que yo creo que todavía me duele, para que no dijera nada. Muy bien, eso pasó, y venía a cuento por lo que la presidenta Isabel Perón había dicho y reiteró. No vienen para salvar a la patria, vienen por las chimeneas argentinas. Yo aún hoy conservo un automóvil que saqué una semana antes del Rodrigazo, que funciona perfectamente y que está íntegramente fabricado en la Argentina. Es decir, que nosotros vivimos una época de prosperidad donde esta nación estaba al primer nivel del mundo y en educación y cultura era un faro para toda la humanidad. Y es importante esta pequeña cruzada, pero que es un paso que está marcando una huella que va a ser inolvidable para esta sociedad, encabezado por líderes esclarecidos como Guillermo Moreno y Pimpi Colombo. Y no es porque me venga acá para querer quedar bien con ustedes ni nada por el estilo, porque todos pensamos en ese sentido. La ventaja que tienen ustedes, Pimpi y Guillermo, es que tienen la experiencia y tienen la posibilidad de expresarlo. Y es así como se hace el camino del peronismo, porque el peronismo es la doctrina social de la Iglesia llevada a la política por esa mente brillante que fue Juan Domingo Perón y ese corazón inconmensurable de Eva Perón. Por supuesto, continuado en esa gestión de estadista de la presidenta Isabel Perón, que ya hoy con sus 90 años quizás está un poco olvidada. No obstante eso, es la presidenta de Argentina con mayor edad que aún está con vida. Y la llevamos todos con un extraordinario recuerdo. Yo en particular porque cumple los años igual que mi madre y tiene la misma edad que mi madre. Entonces, esa pequeña connotación me hace tenerla quizás un poco más cerca. Luego vinieron aquellos años oscuros donde los corruptos y cobardes criminales usurparon las instituciones de la República. No obstante eso, y acá debo felicitar y agradecer a los expositores de recién, sobre todo en lo que fue la cuestión constitucional, porque cuando llega nuevamente la democracia y se llega al Pacto de Olivos, yo era funcionario en ese momento del gobierno del doctor Menem, y por supuesto planteé mis objeciones, porque lo que se impuso fue precisamente la modificación que había hecho Monroy, que era el ministro del Interior del dictador Lanús. Y eso es lo que hoy sigue vigente. Entonces, este desafío que hoy nosotros estamos comenzando, que vamos con mucho esfuerzo llevándolo adelante, yo sé que va a ser coronado con éxito, más tarde o más temprano, porque necesariamente la sociedad argentina busca un rumbo donde vea al final del túnel la luz que ilumina el camino del progreso, de la soberanía y de la justicia social. Es por aquí. Y a lo mejor nosotros todos los que estamos en este momento conectados lo entendemos y lo sabemos. Ahora nuestro deber, porque es nuestra obligación, es transmitirlo a la sociedad y conseguir adhesiones. Y podemos empezar por conseguir las adhesiones en las fichas, que nos hacen falta y mucho. Gracias. Y gracias a los que... Gracias, Eduardo. Elizabeth quiere decir algo, así ya vamos cerrando. Eli, ¿levantaste la mano o yo veo mal? ¿Tengo audio? Ahí, ahora sí. Te escuchamos. ¿Ahora sí? ¿Sí? Bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno,
Mil gracias por las disertaciones y reflexiones. La verdad que muy, pero muy interesante todos los aportes y bueno, estoy muy contenta de poder haber escuchado, ¿no? A cada uno de ustedes. No, simplemente quería agregar, porque bueno, estamos hablando de los legados del general Perón y que bueno, debemos tener presente ese legado magnífico que siempre está siendo atentado. Vos conocés muy bien, Pimpi, ese tema, que tiene que ver con el tema de los derechos de los trabajadores, esa protección legal para lograr una relación, una relación pareja, ¿no? Entre el sector empresarial y los trabajadores, ¿no? Una relación, y la ley de contrato de trabajo, ¿no? Claro. Atacada, amenazada, y que siempre esto es tremendo, es permanente, es como que, bueno, esa lucha está ya, podemos decir de manera adoptada en el tiempo por todos los trabajadores argentinos, ¿no? Pero bueno, hay algo que a mí siempre me estaba preocupando desde hace un tiempo, y que tiene que ver, a ver si se puede reflexionar algo, si no quedará para otro momento. Lo que yo noto es el avance de las izquierdas en las bases fabriles, ¿no? Que eso es algo que debemos tener muy presente los peronistas, para poder empezar a hablar del tema también, y empezar a dar esa lucha con formación de los compañeros trabajadores, para llevar nuestra doctrina, ¿no? Nuevamente a esas bases, ¿no? El peronismo fue, de por vida tuvo ese sello, ¿no? De la organización, de los gremios, con las bases peronistas, ¿no? O sea que bueno, ese es un punto que a mí hace un tiempo me viene preocupando de manera significante, Pimpi. El problema de eso, según mi modestísima opinión, es que vos dejaste de ser rebelde, dejaste de ser la expresión de la sana rebeldía del pueblo, cuando vos, usando el nombre peronismo, ejercés el gobierno y llevás a la patria a su disolución. Entonces, claro, por eso la batalla nuestra para recuperar que esto no es peronismo es tan esencial, creo yo, porque yo también veo como vos que lo impensable está ocurriendo en la Argentina, que es que la izquierda, que es cipaya, que no comprende nuestra tradición, que no tiene nada que ver con esto, sin embargo ha ido metiéndose, vamos a decir, se ha desgorilizado un poco, por lo menos una parte, porque se ha ido mezclando con el pueblo. ¿Y por qué? Y bueno, porque resiste, porque putea, porque se rebela. Y resulta que digamos, últimos años del gobierno de Cristina, todo el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández han ido mostrando como que el peronismo oficialmente está en un lugar que está muy distante de las necesidades del pueblo y de la patria. Así que yo creo que todo eso es lo que nos desafía, y por supuesto que no sabemos qué tanta fuerza van a tener nuestras manos para el éxito, ni sabemos si lo vamos a lograr nosotros, tendrán que ser nuestros hijos, o la Chinita, la Ailén, nuestros nietos. Para agregar en cuanto a eso, perdón que interrumpa, y fue clave la palabra lucha en lo que dijo Elizabeth, que es donde creo que nosotros le pifiamos, porque lo que hizo Perón no fue luchar contra, sino luchar a favor de. Por eso fue posible crear el federalismo. Hoy en día nosotros estamos capaz que muy enfocados en contra de Milei, Espero, el progresismo, y tenemos una riqueza doctrinaria y espiritual que no la tienen el resto de las posturas con las que nos topamos, y que es algo para reflexionar, y creo que puede ser un camino a recorrer fundamental para lo que viene. Tal cual. Bueno, compañeros y compañeras, muchas gracias, nos vemos seguro el lunes. Mañana los que empiecen a sumarse a colaborar con el tema de la ficha, nos juntamos aquí a las 5, después en la unidad básica nuestra por siempre vista, los chicos del Juventud han armado alguna despedida del año, y el lunes lo vamos a estar escuchando a Ansaldi y a Guillermo, y nosotros seguimos para encontrarnos el 16 en un gran encuentro militante. Muchas gracias a nuestros 3 expositores,
y muchas gracias a la Sisi, a las chicas del equipo que organizan, y desde ya más que muchas gracias a los compañeros que siguen firmes en este espacio, que lo vamos a mantener durante todo el año que viene. Un beso grande.